Saludos cordiales, estimados amigos y amigas de este programa, este lunes 23 de marzo de 2026, cuando desarrollamos esta edición de este programa con los temas que todo el mundo sabe que son los de actualidad, los inevitables en estos momentos, la situación en Medio Oriente y el discurso del presidente con la situación, el impacto que la situación de esa guerra y la crisis del petróleo que ha generado tendrán en la República Dominicana. Antes debo decir que el presidente sale de viaje hoy, va a Francia, combina varias cosas porque va a una importante reunión, un cónclave que hay sobre una diversidad de temas medioambientales, cooperación, seguridad, en fin, pero va a aprovechar para ver al presidente francés. Es una reunión importante porque Francia es uno de los países que tienen inversiones en la República Dominicana. Las inversiones francesas tienen un lugar importante en la República Dominicana, en nuestro desarrollo. Incluso en el tema de los equipos para los trenes, metros, y todo ese tipo de movilidad masiva, Francia tiene una importante participación. Y creo que también en cuanto a financiamiento. De manera que como hay proyectos de esta naturaleza en marcha, una reunión con el presidente Macron y el presidente Abinader pudiera arrojar resultados interesantes. Esperemos que sea así, porque se supone que son para el bienestar de la República Dominicana. La otra parte es el discurso del presidente. Generalmente cuando hay una situación de crisis, sobre todo relacionada con el tema del petróleo, que hemos tenido varias, los jefes de Estado de turno intervienen, explican o tratan de explicarle al país el impacto de estas situaciones en un país como el nuestro, que es dependiente del petróleo. No producimos petróleo, por consiguiente, tenemos que destinar en el presupuesto nacional unas partidas importantes para la compra de petróleo, que cuando el petróleo sube, obviamente que altera el presupuesto, las finanzas públicas, la llamada factura petrolera, que es la cantidad de dinero que pagamos anualmente en compra de petróleo. Si lo teníamos previsto a un petróleo a tanto y el petróleo se sube a una cantidad tal, ahí ya hay un desajuste. Bueno, pero en el tema del petróleo no solamente es que desajusta el presupuesto y las finanzas públicas, es que tiene que ver con todo. Además, esta crisis tiene características especiales, porque ha generado también un encarecimiento del transporte marítimo, y ya eso es inflacionario. El alto nivel del precio del barril de petróleo, inflacionario. Pero en ese tema, es como hasta en este momento es difícil usted decir, bueno, es una crisis, que se pondrán de acuerdo, hay una reunión y eso pues en 2 o 3 días se resuelve. Entonces se irá ajustando de nuevo el precio del petróleo. Se puede hacer un plan a 3 meses. Aquí, creo que lo he explicado ya, esta guerra y este conflicto ha provocado no solamente que no pasen los barcos por el estrecho de Hormuz, donde pasan 20% de todo el petróleo, y eso todavía no se ha resuelto, sino que también se han destruido importantes plantas de producción de petróleo. Uno no sabe cómo esto va a terminar todavía. Por consiguiente, los mercados están estresados, con una incertidumbre terrible. Y todo esto pues mantiene los mercados inestables y es posible que, aunque se resuelva el conflicto, el mercado del petróleo quede tan sensible y con dificultades que durará más tiempo que en otros momentos para volver a estabilizarse poco a poco. De manera que se supone que esta vez tenemos la característica de que será la crisis petrolera más extensa que otras, y eso es también muy perjudicial. Bueno, lo último con respecto a esto, así también lo termina. Yo había escrito la posibilidad de que, bueno, el presidente habló
Bueno, debo decir lo siguiente. Cuando el presidente habla en medio de una crisis, siempre hay reacciones. Es inevitable que todo el mundo aplaudan los partidarios, pero todo el público en general, como usted le dice, te va a subir posiblemente la comida y está subiendo el combustible, va a seguir subiendo y posiblemente el transporte. Óiganme. Suponemos que la gente lo entiende. La gente no entiende. Aunque sepa, es que es el bolsillo el que sufre, preocupa eso. Es inevitable. Ahora, yo no me voy a las naturales observaciones críticas que se hacen a estos discursos, sino que voy a algo que yo he dicho muchas veces y lo he reiterado aquí. Los que ven estos comentarios habitualmente lo saben. Es que el presidente y su gobierno, que se le ha dicho, no actuó a tiempo. Y se actúa siempre a tiempo, debería ser en momentos de tranquilidad, para poder usted diseñar una transformación, una reforma. Pero le han huido a las reformas. O no las han hecho con el dinamismo con que hay que hacerlas. Reformas estructurales. Y ahora nos atrapa esta crisis. Entonces, bueno, por ejemplo, el presidente ha privilegiado el gasto corriente. Por eso le dicen algunos economistas, por ejemplo, como el caso de Miguel Collado Di Franco, que es vicepresidente ejecutivo de la organización CREES, dice, las medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la crisis del petróleo no son profundas, no resuelven ningún problema. Se necesita en este momento acción. Cuando me refiero a acción, en un momento como este significa tomar medidas que mejoren los fundamentos de la economía. No es que yo voy a aguantar el subsidio acá y voy a otro subsidio aquí. No, eso podía ser parte de un paquete. Medidas profundas. Habría que pensar, dice el economista, habría que empezar por la parte impositiva, con una reforma tributaria integral a la que le ha huido el gobierno. Una reforma integral que reduzca tasas impositivas y aumente las bases. En este sentido, habría que revisar los impuestos a los hidrocarburos. Y sigue diciendo, si el gobierno, esto es lo más importante, si el gobierno no quiere tocar el gasto corriente, debería procurar que el Consejo de Ministros, como mínimo, con el Consejo de Ministros, una reducción del 5% del gasto corriente al presupuesto complementario. Si eso se hace, esa reducción del gasto, eso ayudaría, porque serían alrededor o más de $1.000 millones que se ahorraría el gobierno, que podrían bien reducir la necesidad de endeudarnos y podría incluso hasta crearse un pequeño fondo de ahorro si fuere posible. Es decir, lo que le están diciendo los economistas es, esos parchitos, está bien, no, reformas más profundas. Y ahorro. Por eso se dice, sacrifícate tú. El gobierno, lo primero que debería haber dicho el presidente es, lo primero es que vamos a reducir los gastos del gobierno. Porque todos tenemos que sacrificarnos. Yo a la cabeza. Aplauso. Porque eso es lo que la gente está esperando. Estamos reduciendo acá, estamos reduciendo allá. Un listado. Y con eso nos vamos a ahorrar tantos miles de millones. O cientos de millones, miles. Pero el gobierno no ha dicho eso todavía. Que yo el gas, el GLP lo voy a dejar igual. Está bien, todos los gobiernos hacen eso. ¿Cómo tú le vas también, en medio de las medidas, quitarle el GLP donde la gente cocina? Porque entonces va a coger palo monte a tumbar palo. No, eso hace mucho tiempo que el GLP está congelado y tiene un bajo precio y está subsidiado. Y está muy bien. O sea, eso no es una gran medida. Son medidas profundas y estructurales las que son necesarias. Y un ahorro sustancial del gobierno de tanto gasto innecesario. Yo no sé si van a perjudicar a los compañeritos con una tijera recortando tanto gasto innecesario, o eso se lo van a trasladar finalmente al pueblo. Vamos a esperar. Y este es un tema con el que seguiremos conversando más adelante. Vamos con nuestro señor director.